Bienvenidos a Asclepius Medical Training, el espacio de educación médica continua de intensivistas para intensivistas. Hoy traemos a la mesa un tema que está literalmente en el centro de lo que hacemos todos los días en la UCI, la norepinefrina. Pero a ver, no vamos a hablar de su curva dosis-respuesta ni de cómo titular el goteo, eso ya lo sabemos de sobra. Hoy vamos a profundizar en algo mucho más fascinante. ¿Qué le hace exactamente este fármaco al sistema inmune de nuestros pacientes con sepsis? Para ello, vamos a desmenuzar un artículo interesantísimo publicado en Frontiers in Immunology en noviembre de 2023, firmado por Topil, Mehta, Bartels, Sharma y Farrar, de la Universidad de Texas Southwestern. Es una revisión que de verdad replantea por completo el rol de la norepinefrina, demostrando que va muchísimo más allá de ser un simple vasopresor. Y para entender la magnitud de todo esto, pongámonos un poco en contexto. Pensemos en este número. La sepsis sigue siendo la segunda causa de muerte en la UCI y la mortalidad a nivel mundial sigue estancada obstinadamente entre un 20 y un 50%. Y claro, a pesar de décadas y décadas de investigación, ninguna terapia antiinflamatoria tradicional ha logrado reducir esa mortalidad de forma consistente. La gran pregunta es, ¿por qué? Bueno, pues porque quizás, solo quizás, estamos mirando el problema desde el ángulo equivocado. Así que pasamos al primer punto clave, el eje neuroinmune. El paper plantea una premisa que es fundamental. El sistema nervioso y el sistema inmune no son entidades independientes que van por libre, para nada. Se comunican constantemente y se regulan mutuamente. Y resulta que la norepinefrina es uno de los mensajeros clave en esta conversación. Pero, ¿dónde ocurre esto anatómicamente? No imaginemos una nube difusa de hormonas flotando en la sangre. Hablamos de que las fibras nerviosas simpáticas posganglionares inervan de forma directa los órganos linfoides secundarios, es decir, el bazo, los ganglios linfáticos y el timo. Cuando el sistema nervioso simpático se activa, libera norepinefrina ahí mismo, a nivel local, haciendo una sinapsis directa sobre las células inmunes residentes. Y ojo, porque esto es bidireccional. Las neuronas también tienen receptores para escuchar las citocinas y quimiocinas que secreta el sistema inmune, creando un bucle de retroalimentación continuo. Lo que detonó históricamente toda esta línea de investigación fue un hallazgo muy simple, pero brutal. Se vio que la exposición a endotoxinas bacterianas, específicamente al lipopolisacárido, activa de forma muy consistente el sistema nervioso simpático, y esto provoca un pico natural en los niveles de norepinefrina endógena. ¿Qué significa esto en la práctica clínica? Pues que cada vez que a nuestros pacientes sépticos les ponemos norepinefrina exógena, en realidad estamos amplificando una señal que el propio cuerpo ya había encendido a máxima potencia. Vamos con el segundo bloque, los receptores beta-adrenérgicos inmunitarios. Hablemos del mecanismo en sí. ¿Cómo actúa la norepinefrina sobre estas células? El protagonista absoluto aquí es el receptor beta-2 adrenérgico. Y es que prácticamente todas las células inmunes relevantes lo expresan. Monocitos, macrófagos, linfocitos B, T, CD4 y CD8 positivos, células dendríticas, células NK, todas. La cascada intracelular que se desencadena es interesantísima y muy limpia. La norepinefrina se une al receptor beta-2, activa la adenilato ciclasa y esto dispara los niveles de AMP cíclico intracelular. Este pico inhibe al famoso NF-κB, que como sabemos es el factor de transcripción nuclear que orquesta la inflamación. El resultado final: caen en picado las citocinas proinflamatorias como el TNF-alfa, la interleucina 6 o la 8 y sube drásticamente la interleucina 10, es decir, genera un perfil predominantemente antiinflamatorio. Y tenemos evidencia directísima de esto gracias a los beta-bloqueantes. Es muy elegante. Cuando bloqueamos este efecto con fármacos como el metoprolol o el propranolol, la estimulación de la interleucina 10 desaparece y el TNF-alfa vuelve a dispararse. Esto confirma que el efecto es específicamente beta-adrenérgico. Pero aguantad, que hay más. En modelos murinos de sepsis, cuando se eliminó genéticamente este receptor beta-2, de forma específica en macrófagos y células dendríticas, la mortalidad aumentó de forma significativa. Esto nos dice que el receptor beta-2 en los macrófagos es, de hecho, protector durante la sepsis. Algo totalmente contraintuitivo para quienes piensan que suprimir la inflamación en sepsis es siempre malo, ¿verdad? Sección 3. Un repaso rápido por los efectos celulares específicos. Porque claro, el sistema inmune no es un bloque homogéneo, cada célula hace lo suyo. Vamos a mapearlo rápidamente. En macrófagos y monocitos vemos ese efecto antiinflamatorio clarísimo. Sube la IL-10, bajan TNF-alfa e IL-6. Pero en los linfocitos T la cosa cambia. En los linfocitos T-CD4 se reduce la producción de respuestas Th1 y aumenta la función reguladora, o sea, la norepinefrina empuja hacia la tolerancia. En cambio, en los linfocitos T-CD8 de memoria, que expresan muchísimos receptores beta-adrenérgicos, ocurre justo lo contrario. Hay un aumento de las citocinas inflamatorias. ¿Y qué pasa con las células natural killer? Pues vemos una reducción dosis dependiente de su citotoxicidad mediada por el beta-2. Aunque, y esto es clave, en un contexto de infección viral real, in vivo, esta señalización adrenérgica en realidad aumenta la expansión de las NK. El contexto, como siempre en medicina, importa muchísimo. Para añadir otra capita de complejidad, no podemos olvidarnos del reflejo neuroinflamatorio vagal.
Resulta que la estimulación del nervio vago desencadena la liberación de norepinefrina en el bazo. Esto hace que los linfocitos CD4 segreguen acetilcolina, la cual modula el receptor colinérgico alfa 7 en los propios macrófagos. Todo este intrincado circuito de múltiples pasos tiene un único objetivo: suprimir aún más la liberación sistémica de citocinas. Es una maravilla de la fisiología. Llegamos a la sección 4, el metabolismo oxidativo y las famosas ROS. Si nos metemos a un nivel aún más profundo, a nivel celular, tenemos que preguntarnos cómo impacta la norepinefrina en el metabolismo oxidativo y en las especies reactivas de oxígeno durante la sepsis. Estas famosas ROS tienen una naturaleza dual. Por un lado, son las armas de defensa del huésped, absolutamente cruciales para la actividad microbicida de los macrófagos y esenciales para que las células T puedan señalizar. Pero la otra cara de la moneda es la disfunción. Cuando hay una sepsis sostenida y estas ROS se sobreproducen, generan una desregulación metabólica terrible. Agotan los antioxidantes, provocan fallo mitocondrial masivo, daño celular, apoptosis del ADN y al final empujan al paciente hacia un shock sistémico refractario. Y aquí es donde nuestro vasopresor se entrelaza íntimamente con la biología de la célula. Fijaos en este hallazgo de la investigación. Resulta que la norepinefrina regula activamente, al alza, la producción de superóxido a través de la enzima NADPH oxidasa en las células mononucleares de sangre periférica. O sea, la norepinefrina no se limita a jugar con las citosinas, sino que está impulsando directamente el estrés oxidativo a nivel celular. Y por fin, la sección 5, la gran paradoja clínica. Todo esto nos lanza de lleno al dilema central del artículo. Si hemos dicho que suprimir la inflamación con norepinefrina es protector, ¿por qué entonces hay estudios recientes que sugieren que dar betabloqueantes en sepsis puede mejorar la supervivencia? Menudo rompecabezas, ¿verdad? La respuesta está en el tiempo. Múltiples datos confirman que la administración temprana de norepinefrina, en las primeras 6 horas, indiscutiblemente salva vidas. Resuelve el shock, mantiene la perfusión de los órganos y modula de forma protectora la respuesta inicial. Pero ojo, una exposición prolongada a dosis altas puede arrastrar al sistema a una inmunoparálisis peligrosísima y a un agotamiento oxidativo del que no hay vuelta atrás. Ahí es donde entrarían los betabloqueantes en fases más tardías para mitigar esa tormenta adrenérgica y reducir la demanda del miocardio. Es la doble cara de la moneda. La norepinefrina es nuestro salvador hemodinámico inmediato, pero conlleva un riesgo inmunosupresor a largo plazo que no podemos seguir ignorando. Así que, para cerrar este análisis, creo que debemos hacernos una pregunta muy seria y provocativa. ¿Es la norepinefrina el gran inmunomodulador inadvertido en nuestra UCI? Llevamos décadas usándola casi como una llave inglesa, una herramienta mecánica para subir la presión arterial de un monitor. Sin embargo, la evidencia nos está gritando que con cada miligramo estamos manipulando directamente el metabolismo, la oxidación y las defensas celulares de ese paciente. El verdadero reto para nosotros, los intensivistas, será comprender este delicado equilibrio para no solo salvar la hemodinámica, sino también proteger la supervivencia inmunológica. Queda muchísimo por investigar, pero descifrar este eje neuroinmune va a ser sin duda un pilar fundamental en el futuro de los cuidados intensivos.